Vamos al último capítulo de la historia del Génesis, donde también ocurre un hecho sorprendente, como dentro de un ratito vamos a explicar en la gracia del Señor. Al principio contamos cómo Jacob llegó a la tierra de Egipto cuando tenía 130 años y allí habitó en la tierra de Egipto, y de lo primero que se narra es cómo él tuvo una conversación con el faraón que lo invitó y comentaba que los años de su peregrinación habían sido 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Sigue relatando la escritura cómo Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Por tanto, fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y hagas conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Alguna vez hemos comentado que en el libro de Hebreos se recoge en su capítulo 11 a personas que han destacado por su fe. Y hemos visto cómo destaca a Abel, quien ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín, porque lo hizo agradando a Dios en fe. Destaca a Noé, quien construyó un arca en medio del campo de unas dimensiones más grandes que un centro educativo para albergar animales durante un tiempo de diluvio profetizado. Destaca lo que hemos venido narrando, los padres de Jacob, Abraham e Isaac, con las promesas respecto a las cosas venideras. Y Jacob también está incluido ahí entre los héroes de la fe. Lo que destaca de Jacob, o lo que sorprende de Jacob, es lo que la Biblia subraya, de 147 años. Dice que Jacob bendijo a los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Cómo? ¿Bendijo a los hijos de José? ¿No parece eso una hazaña, como construir un arca en medio del campo? Pues eso es lo que vamos a intentar describir. Sí, es una gran proeza de fe. Jacob, como venimos describiendo, mandó a llamar a José y a sus hijos, Manasés y Efraín. Lo primero que hizo Jacob fue adoptarlo como hijos suyos en lugar de José. Por tanto, las tribus de Israel no van a ser 12, van a ser 13, porque en lugar de José fueron tomados sus hijos, Manasés y Efraín, aunque luego se repartieron 12 tierras, porque una tierra, la de los levitas, una tribu, la de los levitas, no tomó tierra porque se dedicaron al sacerdocio por las 12 regiones. En la situación de la bendición, llama la atención que cuando José trajo a los hermanos, Jacob levantó sus manos, la derecha y la izquierda. Con la derecha se da la bendición principal al hijo mayor y con la izquierda se da la bendición secundaria al hijo menor. Y así que José puso a sus hijos adrede. A Manasés lo colocó a la izquierda de Jacob y a Efraín lo colocó a su derecha para que pudiera bendecirlos en el orden adecuado.
Y cuando Jacob fue a bendecirlos, como subraya el autor de Hebreos en fe, Jacob invierte las manos y con su mano derecha bendice al menor, Efraín, y con la mano izquierda bendice al mayor, Manasés, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta hoy, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero José, viendo el hecho, se disgustó y pensaba que su padre se estaba equivocando o se estaba encabezonando con el tema del mayor y del menor. Recordáis que Jacob, cuando había nacido, nació siendo el menor y quiso ser el mayor, el principal. Pero Jacob reconvino a su hijo, dice: lo sé, hijo mío, lo sé. Lo que estoy haciendo, invirtiendo las manos, lo estoy haciendo adrede. A mí me convenía haber nacido como nací, siendo el segundo, y haber sido el menor, y no haberme encabezonado en ser el mayor, el principal, porque las personas de la tierra, como luego nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar, buscan enseñorearse y ser el principal entre los demás, y que los demás les sirvan y le agasajen. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que en el reino de los cielos no es así. El que quiera ser el principal entre vosotros, sea vuestro sirviente, sea como el menor. Y Jesús mismo se puso de ejemplo: como yo no he venido a ser servido. Jesús no vino a sentarse en un palacio, siendo el Rey de Reyes o Señor de Señores, y que le sirvieran. Jesús vino a servir a los demás. Incluso dice más allá: a dar mi vida en rescate por los demás. Porque los que quieran ser el primero en el reino de los cielos, aquí tienen que ser los últimos, porque los últimos serán los primeros. En una ocasión, la madre de Santiago y de Juan le solicitó a Jesús, en esta línea, que sus hijos fuesen principales en el reino de los cielos y que uno se sentase a su izquierda y otro se sentase a su derecha. Pero nuestro Señor la reconvino y le dijo que no le era dado a él sino al Padre conceder esas cosas, pero que tampoco estaba bien la actitud. Dice: porque entre vosotros no debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesucristo fue prototipo de esta entrega. Fue ejemplo de que en el reino de los cielos el que quiera ser el primero tiene que estar dispuesto hasta entregar su propia vida por amor a los demás, como nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Esto es lo que la vida le había enseñado a Jacob, y esto es lo que al final de su vida la estaba señalando y simbolizando al cruzar las manos a bendecir al menor sobre el mayor, entendiendo que el menor sería la postre principal, porque el segundo pueblo iba a ser más importante que el primer pueblo. El primer pueblo de Israel iba a ser un pueblo terrenal, el del Antiguo Testamento. El segundo pueblo, la Iglesia, iba a ser un pueblo celestial. El primer pueblo iba a ser importante, una nación, pero el segundo pueblo iba a ser mucho más importante, nación de naciones. El primer pueblo sería como el polvo de la tierra, numerosísimo. El segundo pueblo sería como las estrellas del firmamento, incontables. Bendito sea el Señor. Cuánto paralelismo y cuánta simbología tiene este hecho de cruzar las manos como para estar escrito categóricamente en el libro de Hebreos. Aquí vemos la
la ilustración de las manos cruzadas que hemos explicado en la ilustración anterior y que quizás la segunda parte la tenía que haber hecho acomodándome en esta presentación gráfica, pero también quisiera compartir cómo Jacob ordena su vida y ordena su casa antes de partir con el Señor, como también la Escritura nos enseña que cuando tengamos previsión de que vamos a partir con el Señor, ordenar las cosas de la casa. A veces la muerte nos puede tomar por sorpresa, entonces pues las cosas quedarán como estén. Pero cuando tengamos esa previsibilidad, es conveniente ordenar las cosas domésticas, las cosas familiares, como hizo Jacob, no solamente con los hijos de José, a los cuales había adoptado, como hemos explicado, sino que va a hacer también bendiciendo a el resto de sus hijos, como vamos a ver a continuación. El capítulo 49 y el penúltimo del libro del Génesis recoge la última bendición de Jacob a sus hijos. Reunió a sus 12 hijos, los llamó y les dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y empezó a citar bendiciones a Rubén, a Simeón, a Judá, a Leví, a Zabulón, a Isaacar, a Dan, a Gad, a Neftalí, también a José, a Benjamín. Fueron bendecidos los 12 hijos de Jacob. Quisiéramos subrayar a la hora de enseñar los banderines, los escudos de cada una de las tribus, cómo con honra cada jefe de cada tribu iba a levantar la bandera con su escudo, que representa a uno de los hijos de Israel. Y decimos con honra porque también es un testimonio de la obra magnífica de Dios en cada uno de nosotros. Dios obró en Israel de una forma providencial, como había obrado anteriormente en Abraham, en Isaac, también obró en Jacob. Como hemos venido describiendo, sus hijos, excepto José y Benjamín, que eran mejor educados, eran hijos de mal testimonio, pero como el Señor hizo esta obra providencial en la vida de ellos, para que hoy Dios pueda llamarse Dios de ellos. Como cita esta unidad didáctica: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo no soy un Dios de muertos, yo soy un Dios de vivos. Todo el que confía en el Señor morará junto a Él eternamente y para siempre. Y aún hay alguna parábola en la que se habla de padre Abraham y cómo hay un espacio de separación entre el Hades y el lugar de tormento y el seno de Abraham, donde está morando vivo en la gloria. Lo último que describe el capítulo 50 es la muerte de Jacob. Todo esto fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlo a cada uno por su bendición, los bendijo. Y después de haberse comprometido José con que lo enterraría en la cueva de Maspela en Israel, lo último que describe el libro de Génesis es las palabras de José también antes de morir. Su padre, pensando sus hermanos que ahora iba a tomar represalia, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así los consoló y les habló al corazón. Pero también les hizo José un encargo. Cuando pasaron los años, José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará,
y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto, hasta ese día glorioso, en el que Dios iba a visitar al pueblo, como veremos en el próximo curso, en la historia de Moisés, y cuando salieron de Egipto, camino de la tierra prometida, llevaron los huesos de José para enterrarlo en este lugar que vemos en la ilustración, en la cueva de Macpela, que aún se encuentra allí en la sepultura en Israel, como testimonio a los visitantes que allí se encuentran. Muy bien, pues hasta aquí esta preciosa unidad didáctica. Espero que os haya agradado y os haya bendecido y sirva siempre como referente de cómo la mano del Todopoderoso está de las acciones de la vida de cada uno de estos personajes, igual que está en la vida de cada uno de nosotros, porque Él nos quiere y nos aprecia muchísimo, porque para Él somos de enorme valor. Que el Señor nos bendiga. Hasta luego.